teóricas, por si tienen alguna duda con cualquier cosa. Pero lo que más me interesa es que usted domine el tema de la lógica para realizar los diagramas de flujo. Eso es lo que realmente me interesa y lo que importa, porque con eso es lo que usted va a trabajar luego en programación 1. O sea, cuando te vaya a programación 1, le van a, prácticamente una de las cosas que usted me va a hacer es la solución de algoritmos. Entonces, la solución de algoritmos es prácticamente eso. O sea, usted va a estar, vamos a quitar, estoy aquí, en un segundito para compartirle pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Bueno, ve la pantalla blanca. Vamos a ver. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Vamos a compartirlo. Bien, este tema lo vamos a tratar rápido porque, como le comenté, lo que más me interesa es que hablemos de diagrama de flujo, porque sí voy a poner cierta cantidad sobre el tema de diagrama de flujo. Pero no podíamos hablar de diagrama de flujo sin antes hablar un poquito del ciclo de procesamiento de los datos, cómo ver de manera lógica un diagrama de flujo. Luego, la temática de la entrega de diagrama de flujo irá cambiando porque yo, ¿verdad?, le iré diciendo cómo lo vamos haciendo. Al principio a mí me interesa que usted sepa construirlo, pero luego usted va a tener que aprender no solamente construirlo, sino también analizarlo y explicar qué es lo que usted está haciendo antes de la idea, hacer un análisis, planteamiento del problema, obviamente, la construcción del algoritmo y luego alguna conclusión. Entonces, cuando hablamos de ciclo de procesamiento, ¿qué es lo que estamos buscando? Como dice ahí, es el conjunto de pasos que la computadora sigue para recibir datos, procesarlos de acuerdo con las instrucciones de un programa, posteriormente mostrar la información y por último almacenarla. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que la computadora, que es muy importante, que creo que en la primera clase yo mencioné eso, que cuando uno estudia ingeniería uno debería hacer sobre un bootcamp o un curso que le hable a uno de la ciencia de la computación para uno saber exactamente cómo funciona una computadora, porque es que tú haces buenas prácticas a nivel de programación cuando tú entiendes el esfuerzo que tiene que hacer una computadora simplemente para cuando usted le carga una variable. Entonces, uno debe de interesarse por los tipos de datos que uno va a utilizar, cuidar esa parte. Al principio yo soy un poquito tolerable con el tema de la elección de tipo de datos, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo, pero según vaya pasando la semana voy a ser más exigente como también con el tipo de datos que usted utilice, porque es muy importante saber los tipos de datos que vamos a utilizar, pero también cuándo deberíamos utilizarlos. Y hoy en día esa es la gran diferencia entre un programador y un ingeniero, que el ingeniero se supone que sabe seleccionar el tipo de datos adecuado, sabe seleccionar la estructura de datos adecuada para para la solución de un problema. Entonces, otra cosita que podemos decir, fíjense cómo él te dice aquí, que el concepto de ciclo de procesamiento habla de los pasos que una computadora da para el tema de yo recibo los datos, los procesos y luego posteriormente muestro la información o la almaceno. Puedo hacer las dos cosas o puedo hacer una de las dos. Ahora bien, lo interesante de esto es que ya te está diciendo a ti, cuando tú vayas a resolver un algoritmo, cuál va a ser los pasos que usted va a dar. Se supone que va a recibir información de algún lado va a recibir datos. Con esos datos usted va a hacer las operaciones a realizar. Y yo siempre le digo, no comete el error que después de si usted comete ese pequeño error, la vida entera se queda programando así. Como que lee el problema, no lo entiende bien, pero usted se va a programar sin entenderlo. Usted va a durar horas y horas y horas y horas programando. Quizás después encuentra la solución, haciendo propio error. Pero lo ideal es entender el problema.
desglosarlo por partes, ese problema. Si una vez que usted entendió el problema, que usted sabe qué es lo que usted tiene que hacer, entonces ahí usted pasa a la parte de la construcción. Que estaremos hablando de eso en la próxima clase, de las técnicas de programación, porque la idea es saber qué yo debería de hacer para solucionar un problema. O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo de entender esos 3 pasos que va a dar en el ciclo de procesamiento. Que aquí en la imagen te muestra y te dice, ok, yo tengo la entrada, tengo el procesamiento, tengo la salida y luego puedo que almacene el dato. No necesariamente siempre lo voy a almacenar, pero se puede dar el caso. Entonces, cuando hablamos de entrada, ¿a qué nos referimos? Esa etapa se refiere a la entrada de los datos en una computadora. Un ejemplo de ello sería que el ingeniero, sería el ingreso de las horas de una nómina en una hoja de cálculo. Los dispositivos de entrada incluyen periféricos tales como teclados, ratones y escáneres. Pero cuando hablamos de entrada, ¿verdad? Es cuando usted le solicita a su usuario, dame tu edad, dame tu cédula, ingrese el número. Vamos a ver los números pares. Ok, dame una lista de números. Ya de cómo va a ser la introducción, si va a ser una lista, va a ser una tuple, un diccionario, un número entero, un flotante, ya eso va a depender, ¿verdad?, de lo que usted vaya a necesitar. Entonces aquí, ¿qué tenemos más? El tema del procesamiento, obviamente, la computadora va a tener que tratar, ¿verdad?, de entender las diferentes instrucciones que usted le dio. Ahí va a las diferentes unidades, que el CPU, GPU en caso de ser necesario, que la RAM. Entonces dice, la CPU interpreta las instrucciones del programa y procesa los datos. La CPU se compone de un CI o un circuito integrado, el que generalmente se conoce con el nombre de microprocesador, que es quien va a recibir todas las instrucciones necesarias, ¿verdad? O va a ejecutar esas instrucciones, o va a decidir cómo se van a ejecutar las tareas, en qué orden las van a hacer. Entonces, eso es la parte interesante. Entonces, luego la parte de la salida, que te va a decir, es la parte del ciclo donde la computadora debe mostrar los datos ya procesados y convertirlos en información. Ya el ejemplo sería gráfica por medio del monitor, lista de usuario impresa por una impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la parte de almacenamiento consiste en guardar la información generada por la computadora en algún dispositivo de almacenamiento. Un ejemplo, archivo de Excel o una base de datos. Luego vienen lo que son los archivos, que es un archivo fichero informático, es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Por ejemplo, en mi caso, hubiésemos dado en el 1995 esta clase, yo te estuviera diciendo, ahora vamos a Windows, clic derecho, crear nueva carpeta. Pero yo entiendo que a esta altura de juego, si usted está conectado a esta computadora, yo creo que yo no tengo que mostrar cómo hacer una carpeta, ¿verdad? Entiendo yo, porque ya esta generación es totalmente diferente a una generación antigua. Entonces, por eso ustedes ven que voy rápido, mencionando cositas que realmente ya son temas que hay que hablar, lo que tengo que recordarle, que usted tiene que saberse la definición. Y lo chévere de esto es que a usted se le haría fácil darme una definición. ¿Por qué? Porque usted no tiene que darme una definición como un libro. Cuando usted le hacen una pregunta, es simplemente cuando te dicen, ok, ¿qué es una carpeta? ¿Qué es un directorio? Que se queda así. ¿Qué es un directorio? ¿Y qué es lo que yo hago con un directorio? Cuando yo lo creo, yo guardo documentos. O sea, es decir, yo estoy guardando algo, estoy almacenando cosas, pero que nada más no es de un solo tipo. Entonces no le puedo llamar documento de Word, documento de Excel. Pudiese utilizar la palabra objeto, ¿verdad? Ahí voy a almacenar un sinnúmero de objetos para su posterior uso, puede ser. Entonces, usted se puede inventar una definición. ¿Por qué? Porque usted lo vive. Usted sabe lo que se hace con una carpeta, lo que se hace con un directorio, entonces ya como usted lo vive, es fácil. Muy importante para nosotros los informáticos saber la extensión de un archivo, eso sí usted tiene que saber. ¿Por qué? Porque cuando usted ve, por ejemplo, usted guarda un documento, usted llegó a una computadora, ya sea para seguridad informática, para programación, que usted de infraestructura de TI, por lo que usted se decide en el área. Usted tiene que saber que cuando usted ve un punto exe, ¿qué significa ese punto exe? Que es un ejecutable. Que es un punto PDF, que es un punto RAR.
Por el punto RAR, por ese archivo está blanco, yo no sé. Bueno, punto RAR, si te dice que es programa desconocido, porque el WinRAR no está instalado. Pero ya usted sabe que es un punto RAR, o sea que usted necesita ese software para poder descomprimir ese archivo, quizás no está instalado. O sea, las extensiones te van a ayudar, ¿no? Un punto BAT, que ya mayormente lo que viene es un sinnúmero de virus, ¿verdad? No son punto BAT. Entonces, las extensiones sí, la verdad, es muy importante usted manejarla porque dependiendo de la extensión del archivo ya usted se da cuenta. Incluso hasta para el lenguaje de programación. Por ejemplo, si yo digo un iPad, usted dice, eso de Python, punto .py, eso de Python. Pero ya cuando usted ve un punto CPP, ya usted sabe, no, es C++. Ya automáticamente por la extensión, incluso ya tú sabes el lenguaje de programación que se utilizó sin ni siquiera tú abrir, sin ni siquiera tú ver la sintaxis, tú lo que estás viendo es la extensión. Entonces sí, es muy, la verdad, importante tú sabértela. Por ejemplo, aquí un listado, fíjense ahí, entre los tipos de archivos más comunes son de texto, TXT, doc. Por ejemplo, es interesante usted saber la categoría de que usted ve TXT, la doc y la doc, dice, es de texto. De imagen, tenemos un sinfín de imágenes también. De video, MP4, MPG, hay muchas. De ejecución de sistema, .exe, .bat, .ddl, .sys. De audio, MP3, WAP, WMA. De archivos comprimidos, zip, RAR, de lectura, PDF, EPUB, iBook. O sea, cada extensión de esa, de disco, ISO, MDF, porque es importante yo sabérmela, porque es que dependiendo de la extensión también yo voy a utilizar el software para leerlo. O sea, sí yo tengo que saber la clasificación. Me dijeron un MP3. Bueno, cuando me habla de MP3 me están hablando de audio, me están hablando de música. Yo necesito un reproductor. Ya usted sabe el software que usted necesita. O cómo yo guardaría ese documento. Es MP4, bueno, olvidé. Entonces yo tendría que ver qué base de datos me convendría a mí para yo guardar ese video, para luego yo mandarlo a buscar y reproducirlo de una manera más rápida. Pero está bien, eso ya son temas de ingeniería de software ya, la que se hablaría de la arquitectura, la forma de almacenamiento. No lo voy a llevar hacia allá. Pero sí aquí en lógica tengo que decirle ya lo que nos pueden aparecer personas que no estén claros todavía con las extensiones. Hay captura de juego, pero ya usted sabe que usted tiene un reto a partir de hoy, que manejar la mayoría de estas extensiones que yo le estoy mostrando acá, que son las más comunes. Que usted la vio, ya usted sepa qué significa y qué usted va a hacer o qué puede hacer con eso. Y luego tenemos las famosas bases de datos. Una base de datos, como dice ahí, es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Miren, usted quiere ser bueno en ingeniería de software, usted tiene que primero bueno en base de datos. O sea, la mayoría de la programación, la mayoría de, ¿cómo decirlo así? La eficiencia de tu software va a depender mucho de esa arquitectura de esa base de datos, de cómo usted normalizó las tablas, de los tipos de datos que usted utilizó en esa base de datos. Si está utilizando índices, vistas, estoy prosidio, no se preocupe si usted no está entendiendo las palabras que estoy mencionando, ¿verdad? Pero cuando usted vaya a ver la materia de base de datos, ahí le van a enseñar, usted va a ver lo que yo estoy diciendo. Ahora, en esa materia, preocúpese el profesor habló de un tema, ok, él seguro le va a dar la parte básica e intermedia. El reto suyo es continuar avanzando, ese es su reto. Ahora, grábese eso. Para usted ser un buen ingeniero, usted necesita ser muy bueno en base de datos. Y hoy en día, anteriormente el ingeniero la tenía más fácil. ¿Por qué? Porque usted nada más tenía que trabajar con una base de datos transaccionales. Era lo común. Usted trabajaba con SQL, pero algunos proyectos usted lo hacía con MySQL, otros con Postgres. ¿Y qué pasa? La sintaxis, al final todas usan Transaction SQL. Es decir, que como usted sabía SQL, prácticamente usted dominaba las demás. Lo único que usted tenía, que era un poquito diferente, que usted tenía que entender, vuelvo y le repito, si usted quiere ser un buen ingeniero, ¿cuál es la diferencia de Postgres y SQL? O Postgres y MySQL. Viene siendo el motor de base de datos. ¿Qué significa que la diferencia es el motor de base de datos? En cómo ellos procesan, en cómo ellos hacen el ciclo de procesamiento de datos.
cuál es más potente, cuál consume más recursos, para qué proyecto yo puedo utilizar una u otra. Eso es lo que usted tiene que saber como ingeniero. Esas son las preguntas que usted siempre tiene que hacerse. El ingeniero tiene que ser un investigador. O sea, grabes eso, la mentalidad suya. Yo siempre lo he dicho, el ingeniero de sistema tiene que creérselo. A veces el ingeniero de sistema no va a ser humilde en cierto punto. Cuando digo que no va a ser humilde es que tiene que sentirse en la cúspide de la pirámide. ¿Por qué? Porque es que el pensamiento suyo tiene que ser muy creativo. Fíjense que la mayoría de carreras, ¿qué hacen? Leen un libro, ¿verdad? Estudian el procedimiento y luego aplican ese procedimiento. Usted es lo más parecido a los científicos, porque usted tiene que leer un libro, ¿verdad? Entender lo que dice ese libro. Entonces, a partir de ese entendimiento, de ese proceso, usted va a comenzar a crear cosas. Entonces, al final, usted es lo más, usted está muy cerca de lo que hacen los científicos. Usted está creando cosas. O sea, su pensamiento tiene que ser muy lógico, muy crítico. Entonces, ¿cómo uno desarrolla esa lógica? Es practicando, como yo dije en la primera clase. Grábese eso, que la informática se estudia como la matemática. Exactamente, como dice Brian, artistas del código. Es que esto es practicando, esto es matemática pura. O sea, la gente confunde cuando decimos que la informática está relacionada con las matemáticas, cálculos, estadísticas, álgebra lineal, todo lo que tenga que ver con números. La gente entiende, que 2 más 2 son 4. No, 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 no. Se refiere a que para tú estudiarla, no es leyendo. Tú no vas a aprender base de datos leyendo, sabiendo lo que hacen sus componentes. No, tú no vas a aprender. Sí es importante tú saber, claro que sí, para tomar las decisiones, pero es haciendo una base de datos, por ejemplo, creando una tabla, usándola, insertándole datos, eliminando datos para ver qué pasa. Usted siempre tiene que preguntarse, ¿qué pasaría si yo elimino esto? Una sintaxis con punto y coma, déjame quitarle el punto y coma. ¿Qué es lo que pasa cuando yo le quito el punto y coma, por ejemplo? Entonces, esas preguntitas, muchas veces usted tiene que jugar a dañar el programa para usted ver qué error le da. Eso le va a ayudar que con otro día usted comete un error y cuando usted lo ve, usted dice, por esto, por tal cosa, porque que ya tú mismo fuiste provocando los errores en un ambiente controlado y ya para tú saber qué sucede cuando tú cometes error. Cuando yo estoy estudiando algo nuevo, a mí me gusta hacer eso. ¿Por qué? Porque me puede ir la sintaxis o puedo cometer el error inconscientemente y después no voy a saber cuál es. Pero ya cuando yo veo, cuando tú quitas esto, pasa tal cosa. O se guarda igual, se compila igual, funciona igual, voy viendo cuáles son las diferencias. Entonces, en las bases de datos, que ya también existen las bases de datos, no, están las SQL y las bases de datos no SQL, que son un mundo aparte. Ahí prácticamente trabajan con datos no estructurados. O sea que también ha crecido muchísimo. Que ahora el ingeniero a mano de base de datos transaccionales, sino que mundo tiene que saber de bases de datos no SQL. Ahí entran las de grafo, las de vectores, las documentales. O sea, te va a tener un sinfín de bases de datos, que cada una tiene un funcionamiento un poquito diferente. Incluso la sintaxis, dependiendo cuando uno vota, sobre todo la no SQL, cambia mucho. Entonces, cuando hablamos de base de datos, tenemos que hablar de sus elementos. ¿Qué contiene una base de datos? Contiene tablas. El elemento principal de la base de datos. Ahí se van a registrar la información que se quiere gestionar. Está compuesta por filas y columnas. Cada archivo de una base de datos puede contener tantas tablas como se requiere. Es decir, yo tengo esa tabla. Cuando usted tiene una hoja de Excel, es prácticamente una tabla que usted tiene. Una hoja de cálculo. Tiene filas y columnas. ¿Y qué usted hace ahí? Almacena datos. Entonces luego usted va a llevar eso a una base de datos, prácticamente la misma lógica. A la hoja de Excel que usted le pone un nombre. A esa tabla usted le pone un nombre. A esa hoja de Excel que usted guarda, datos que tienen que ver prácticamente del mismo dominio. Son datos de estudiantes. Yo tengo datos de estudiantes. En una tabla, yo tengo la tabla profesor, que voy a tener toda la información que tenga que ver con profesores, dirección, con toda la información que tenga que ver con diferentes direcciones, provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso viene siendo una tabla. Luego usted va a tener formularios. La información dentro de la base de datos puede introducirse directamente en las tablas, pero también a través de un formulario.
lo que resulta más cómodo y práctico. Consulta es el elemento que se emplea para seleccionar una determinada información en el interior de la base de datos. O sea, cuando tú dices, yo voy a hacer una consulta a una base de datos, yo quiero los estudiantes de ingeniería en sistemas que están en la materia de lógica computacional con tal código. Usted va a crear una sentencia para que te devuelva todos los objetos que estén almacenados en esa base de datos que tengan que ver con esa información que usted pasó. Eso es lo que usted va a hacer con una consulta. Luego va a generar los informes que se utilizan para que la información aparezca ordenada y bien presentada en el momento de la impresión del documento. Luego usted va a tener un registro. Un registro es una fila de una base de datos, una agrupación horizontal de datos. El contenido de estos campos es único para esa fila. Por ejemplo, ese es el ejemplo del listado de teléfono. Yo tengo el estudiante Tomás, por ejemplo, ahí yo voy a tener una fila donde yo tengo Tomás, donde tengo el nombre, apellido, edad, teléfono, sexo, todo lo que tenga que ver con Tomás. O sea, yo tengo una fila con un ID único, puede ser mi cédula, por ejemplo. Esa fila va a ser ese registro. O sea, yo voy a tener la información de esa entidad. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Los campos. Un campo es una unidad sencilla de datos que es única dentro de la entrada o fila. Por ejemplo, el nombre. El nombre es un campo. La fila eran todos los campos. O sea, muchos campos conforman una fila. Y para verlo de más práctico, a ver. Bueno, aquí creo que. Dígame, Willy. No, profe, que yo estaba haciendo en Excel, estaba haciendo un macro, ¿verdad? Con Ajá. respecto a en el trabajo. Ejemplo, yo recibo paquetes internacionales. ¿Qué pasa? Los paquetes yo le enviaba un correo a la joven, un correo con el número del paquete. Pero a veces llegaban más paquetes y a veces decía yo, oye, pero mandamos ese correo de eso. Tenía yo que verificar. Dije, no, vamos a hacer un Excel, vamos a poner una pistolita, ¿verdad? De esa que piquean los códigos, Ajá. ¿verdad? Diferencio estaba creando ya la base de datos, cuáles son los suplidores que tenemos. Tenemos DHL, FedEx y tenemos EPS. Y cada proveedor tiene unas iniciales en su guía, diferente a la otra, pero son la misma guía. Los de EPS eran míos y los de H eran Y Bill, algo así. Entonces, yo estaba haciendo la base de datos en el macro que estaba haciendo, le estaba creando botones para interpretarlo, botones como para ponerle registro. Y si se duplica el mismo código, pues no va a permitir, no puede haber duplicado. Estaba haciendo esa parte, pero en verdad, en el término de la programación, ahí me complicó un poquito en el código. Pedí ayuda a una persona de Excel para que me ayudara y me dijo que no podía en el momento, incluso el proyecto se quedó ahí. Al final seguimos porque no puedo dedicarle tanto tiempo a eso por el día del trabajo. Pero dije, bueno, después que yo aprenda programación, yo voy a hacer mi propio programita pequeño. Exacto. Pero ya cuando aprenda, no me voy a enfocar en eso, porque también estoy estudiando. Y dije, no me voy a enfocar en eso, pero ya yo sé que lo voy a hacer, por eso mismo, los datos se van a tomar en fila. O sea, cada vez que yo pique uno, ya eso va hacia abajo. Y yo quería también que si pasa de 3 días sin yo rellenar, que me mandan la documentación, porque ella tiene que mandarme una factura. Después yo le envío el correo, yo quería como que ya lo viera en el drive. Todos los paquetes ya diga listo, factura enviada, o me la envíe por ahí mismo. Y el sistema entienda que ya los documentos fueron enviados y luego yo tengo que mandar factura ha sido registrada. Y así tenemos un historial de paquetes, un historial de factura entregada, todo. O sea, para mantener un control, porque estamos hablando de piezas de alto valor. Que si se queda una factura, no se le va a pagar al proveedor internacional, porque eso tiene que ir a contabilidad, tiene un registro contable. Que ha pasado que a veces se han quedado facturas que ya no me ha enviado porque yo le envié el correo, pero ella se lo olvidó. Vamos a poner, no lo vio, lo abrió y se le olvidó. Pasan 6 meses, por el proveedor está exigiendo pago. Ay, Willy, por favor, dame la entrada de esa factura.
yo se la doy, pero digo yo, pero yo te lo envié, pero está bien, yo no le di seguimiento, en verdad, yo soy tanto culpable como ella, por eso le doy entrada, está bien, le doy entrada, pero en verdad es una falta gravísima, ¿entiendes? Claro que Y eso, eso, con automatizando el proceso se puede resolver. Y eso es la exacto, programación. porque esos Eso es la son errores programación. humanos, ¿tú me entiendes? Usted me entiende, errores Exacto. humanos por la forma de trabajo. Entonces, si lo automatizamos con un programa de base de datos en fila y columna, como usted dijo, ahí se resuelve todo. Poner profesor Todo era resuelve. nada más que quería interpretar. Está bien. Perfecto, gracias, Willy. Miren, también hay, aparte de los datos, ¿qué pasa? Ya dijimos que tenemos una tabla. Esa tabla va a tener registros. Pero ¿qué pasa? Esos registros van a estar conformados por campos. Pero ¿qué pasa? Esos campos van a tener tipos de datos. Entonces, ¿qué es lo que dice el tipo de datos? El tipo de datos determina el carácter de la información que contiene el campo. O sea, no es lo mismo almacenar valores numéricos que un string. Porque los numéricos, yo puedo hacer operaciones matemáticas. Lo de texto ya primero van a pesar más cuando yo lo hago en memoria. Eso yo no voy a profundizar tanto en esta materia, pero en programación 1, creo que en la unidad 1 de una vez comienzan a hablar de los tipos de datos, de cuánto ocupa cada dato en memoria. Eso es importantísimo que usted maneje eso. O sea, cuando no es lo mismo, al final todos los programas van a funcionar. Si yo le puse entero y flotante a un dato, él va a funcionar la operación igualita a nivel de programación, pero a nivel de eficiencia no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un entero va a ocupar más espacio en memoria que un flotante. Entonces, por eso yo voy a ubicar entonces en el tema de la ciencia de la computación. Yo saber el esfuerzo que tiene que hacer la computadora para leer ese dato. O sea, los tipos de datos que yo vaya a utilizar son importantes. Dígase entero, flotante, string, char, booleanos. Yo tengo que saber en qué escenario puede ser bueno yo utilizarlo. Entonces, asimismo, miren de lo más utilizado, que usted va a tener que, de tipo numérico, fíjate que te dice el tipo de número numérico más flexible. Permite determinar su tamaño y su precisión en cuanto al número de valores decimales. El texto, tipo de campo destinado a cadena de caracteres cuya longitud no es fija. O sea, cuando yo vaya, si yo voy a utilizar una variable, que luego de los diagramas de flujo vamos a hablar de las variables, yo tengo que indicarle el tipo de datos que es esa variable. Si me va a guardar texto, entonces yo voy a utilizar varchar, que yo le voy a poner esa investigacióncita para que ya en la próxima clase te venga con esos tipos de datos aprendidos. Tipo entero, tipo flotante, tipo string, tipo booleano. ¿Qué significa eso? Cuando te habla de sí o no, fíjate que te dice que es de tipo booleano. Las variables, usted tiene que declararla antes de. O sea, antes de utilizarla, yo tengo que decir, mira, lo que yo voy a almacenar aquí es de tipo texto. Por eso también va a depender del lenguaje de programación, porque en Python tú no tienes que ponerle el tipo de datos a una variable, pero la mayoría sí. También va a tener los tipos fecha, que si te va a dar una fecha, ese dato tiene que ser de tipo fecha, va a tener diferente, va a tener fecha. Por ejemplo, va a tener date, time, también el tipo de nota, tipo de caracteres, y no va a almacenar texto de gran longitud. Pero aquí usted puede ver más la estructura de una tabla. ¿Qué usted tiene? Fíjense aquí cuando hablamos tabla. Todo esto que usted ve aquí conforma la tabla. Pero fíjense aquí el campo. El campo viene siendo nombre, es un campo. La dirección es un campo. Ciudad es un campo. Estado es un campo. Fíjense que va de manera vertical. Entonces ya de forma horizontal viene siendo el registro o fila. Es decir, el número de clientes con el ID 2 es Gabriela. O sea, en este registro, en la fila número 2, todo lo que está ahí tiene que ver con Gabriela. Entonces, es decir, que cuando a mí me vayan a buscar información, yo la voy a tener ahí en ese registro. Ya en base de datos te va a aprender por qué es importante quizás organizar las tablas, utilizar índices, utilizar view para el tema de optimizar las búsquedas. Ya ahí usted se va a profundizar. Ahora aquí, en esta materia, lo que yo quiero que usted vea, que existen lo que se llama una base de datos, que existe dentro de una base de datos lo que se llama tabla, y eso contiene registros, tiene un campo clave, tiene diferentes campos, para que usted vaya teniendo ya noción de lo que le espera más adelante. Dígame, Brian. Profesor, era para resaltar que realmente hay campos
lo que está encerrando es una columna, no una celda como tal. Entonces, para que no se confundan ahí. Sí, una columna completa. Exactamente. Piensen ahí que el cuadro completo es la columna completa. No, es muy buena aclaración, Ryan. No es de qué nombre, sino es completo. Fíjense que está marcado de manera completa. El campo es todo lo que... Por ejemplo, si yo digo, tengo la tabla que se llama estudiante. Yo quiero los nombres de los estudiantes. Entonces, fíjate que yo voy a mandar un select que me va a traer los nombres, o sea, van a venir todos los nombres que contengan esa columna. Pero yo puedo limitarlo. Yo puedo decir, yo quiero todos los nombres de los estudiantes que pertenecen a Veracruz. Entonces ya yo tengo que poner un filtro diciendo que yo quiero seleccionarme el nombre donde la ciudad sea igual a Veracruz. Entonces ahí solamente me va a traer información la que yo estoy buscando. Entonces, pero no es que no vamos, porque hay otra cosita que yo quiero dejar hoy iniciada. Y son los famosos diagramas de flujo. Ya usted vio lo que yo quería con el tema de la base de datos. Yo le dije, no se preocupen, en programación 1 le van a hablar de base de datos, programación 2 por igual, vamos a una materia de base de datos, que ahí le van a hablar de todo lo que tenga que ver. Ahora, póngale mucha atención a esas materias. Mira, lo que es esta materia para desarrollo de lógica y programación 1 es esencial. Usted puede engañar al profesor, usted le puede decir a ChatGPT que le haga, a Gemini que se lo haga, pero hay un problemita. Su lógica no va a funcionar ni va a servir nunca. Si usted no practica, no se desarrolla, entonces al final usted no va a poder ser programador. Lo que conlleva que esta materia es muy importante, que si usted no lo puede hacer, entonces usted ahí en la clase viene y me pregunta, por favor, no pude, no pude cómo, no sabe ni cómo iniciar. Para eso que yo estoy, ¿verdad? Para ayudarlo a pensar. ¿Cómo pensar como un programador? Entonces es muy importante que usted lo tenga pendiente. Que incluso, ¿verdad? Uno de los primeros talleres, creo casi tengo a la fecha confirmada que va a ser el próximo lunes, con una de las cosas esenciales para usted ser programador, que es con el uso de control de versiones, que vamos a hablar de Git. Entonces van a haber un tallercito sobre eso. Yo le estaré mandando por el grupo la confirmación. Creo casi seguro que va a ser el lunes, para que ahí todo el que pueda participar participe, porque eso es, usted no trabaja si usted no maneja eso. Entonces desde ya usted lo va conociendo. Entonces lo chévere de esto es que luego usted comienza aquí mismo en la materia, cuando va a trabajar con diferentes, cuando le pongan trabajo en equipo, desarrollo de diagrama de flujo, incluso por ahí ustedes pudiesen trabajar en equipo y ahí se ve quién hizo un cambio, quién no lo hizo. Eso lo van a explicar, lo vamos a dejar que lo expliquen el lunes para que usted entienda de qué trata eso de control de versiones. Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo? Y aquí vamos a hacer muchos, pero muchos diagramas de flujo. Entonces, un diagrama de flujo, como dice de ahí, es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Pero ahí es que yo siempre digo, cuando usted ve una definición, usted leyó eso ahí, que dice que describe un proceso, un sistema o un algoritmo informático. Ahora bien, si usted no sabe lo que es un proceso, si usted no sabe lo que es un sistema, o usted no sabe lo que es un algoritmo informático, entonces esa definición a usted no le dijo nada. Usted nada más aprendió una definición. Usted prácticamente la leyó. Pero ¿qué pasa? Para usted dominar esto, ahí usted tendría que saber qué es lo que es un algoritmo informático. Que cuando lo ¿qué es un algoritmo? Una secuencia de pasos finitos para llegar a una solución. O sea, te está diciendo que tiene una secuencia de pasos que tiene un fin, porque te dice la palabra finitos, o sea, tiene un fin, para llegar a un resultado. Está buscando la solución de algo. Entonces, el diagrama de manera gráfica va a ser esa representación de esos pasos. Que incluso hay muchísimos tipos de diagramas que usan las empresas. A esta altura de juego, cuando yo quiero solucionar un problema, mayormente yo hago un diagrama cuando algo que yo no lo entiendo, para tratar de entenderlo. ¿Cuál es el flujo? ¿Qué es lo que debe de ocurrir? Porque al cerebro se le hace muchísimo más fácil entender un diagrama. Dígame, Willy. No, pero porque yo
he elaborado diagramas de flujo, pero de proceso de logística, que mayormente es prácticamente lo mismo. Primero tenemos que saber el objetivo, ¿verdad? Lo que queremos, lo vamos a poner lo que queremos lograr con esto. Y luego una secuencia de pasos, y en esos mismos pasos también podemos ver cuál podemos obviar, que no es importante, porque este es más importante, ya que abarca esos dos pasos. Exactamente. O sea, eso se trata de eso, una secuencia para lograr un objetivo. Una secuencia Así de es. pasos. Gracias. Sí. Y miren cómo dice ahí. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos. Mira bien, si usted va a tener esa representación visual, esa representación lógica de ese proceso. Entonces, luego, ¿qué dice? Los diagramas de flujo pueden demostrar cómo el código está organizado, visualizar la ejecución de un código dentro de un programa, mostrar la estructura de un sitio web o aplicación, comprender cómo los usuarios navegan por un sitio web o programa. Mayormente aquí en informática se utiliza muchísimo diagrama para un estudiante, porque es que aquí, para usted poder ser un buen ingeniero, usted tiene que entender la arquitectura de lo que sea. Como Netflix, por ejemplo, usted debería preguntarse, ¿por qué Netflix es tan eficiente? Comparado con las demás plataformas a nivel de streaming, que con un ching de internet tuve una serie, por ejemplo. Usted como ingeniero, se lo estoy diciendo hoy, tiene que generar intriga, decir, pero ven acá, ¿cuál es la diferencia? Entonces ahí te googlea, ¿cuál es la arquitectura de Netflix? ¿Cuál es la arquitectura de Spotify? ¿Cuál es la arquitectura de YouTube? Te van a salir diagramas explicándote cómo que eso funciona, qué es lo que sucede, cómo es que cuando tú le dices quiero ver esta serie, qué es lo que hay por detrás, cómo se van los datos, cómo él te lo regresa, cómo él sabe. Entonces ahí usted va a comenzar a entender muchas cosas. Entonces, lo más importante de esto, la simbología. Entonces, ¿cuál es el reto que usted va a tener para la siguiente clase? Usted tiene que venir con esto aprendido sí o sí. Los símbolos del diagrama de flujo no es opcional. Si usted no utilizó el símbolo correcto, lamentablemente está mal. Fíjese bien. Si usted no utilizó la línea de flujo correctamente, también está mal. Porque ya el diagrama, si lo llevamos usamos la palabra de compilación, no va a compilar, no va a funcionar. Entonces, aquí te dice que este símbolo, todo lo de aquí, se llama terminal. ¿Y qué significa? Indica el inicio o la terminación del flujo del proceso. Te está diciendo que cada diagrama de flujo va a tener un inicio. A ver si puedo escribir aquí. Vamos a ver. Ok. A ver si tengo un lápiz y quiero escribir. Pero no sé ahora qué lo hice. ¿Qué me hicieron mi lápiz? Véalo acá. Este cablecito no le pasa la suficiente electricidad. Pero bien. La idea es, vamos a tratar de hacerlo con el mouse, que va a tener un inicio, luego usted va a tener un sinfín de pasos. 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Y luego otra vez va a volver a tener. No, pero espérate, yo tengo aquí Lucy Shirt, ¿verdad? Vamos a ver. A ver si me permite entrar. Esta va a ser una de las tantas apps que usted va a utilizar para hacer diagramas de flujo. Aquí no sé por qué no me está cargando. Pero usted se puede registrar con el correo de WhatsApp. Miren ni cuánto tengo yo ahí cuando estaba aplicando clases, hace años. Pero acá, usted puede venir, por ejemplo, nuevo. Vamos a ver si puedo buscar una plantilla. Aquí tengo un ejemplo de diagrama.
de posición de cuenta. Esto es chévere porque te van a aparecer muchos diagramas. A ver si puedo buscar uno que no me cargue un documento en blanco. Ignorar y crear documentos. Vamos a ver si me permite. Entonces, acá me va a permitir un lienzo. Existen otras que tú la puedes descargar que no son en línea, como Star Wars, usted puede hacer. Hay muchísimos. Usted va a tener que poner herramientas para hacer diagramas de flujo. Y te van a aparecer un sinfín de herramientas con las cuales tú puedes trabajar y hacer los diagramas, porque ya van a traer las figuras predefinidas, las que tú necesitas tener. Pero lo que sí, que usted lo que tiene que saber por el momento, déjame ponerlo aquí. Por el momento, usted lo que tiene que saber, vamos a salir para que me presente lo que nos quiere. Por el momento, usted lo que tiene que saber es que con esta, usted da inicio al diagrama de flujo y también indica cuando el diagrama de flujo finaliza. Si usted no lo coloca cuando lo está construyendo, está mal. ¿Y por qué está mal? Por la definición. Porque te dice que la representación de un algoritmo, y te recuerda que el algoritmo, cuando hablamos de algoritmo, el algoritmo es finito. Es decir, que va a tener un fin. Si el diagrama que usted hizo, usted no llevó la línea de flujo al fin, quiere decir que está mal. Luego viene decisión. O sea, cuando yo tenga que tomar una decisión de sí o no, utilizo esta simbología. Estudiante mayor que 18 años, sí, déjalo pasar a la discoteca. No, no puede pasar porque no es mayor de edad o no puede tomar alcohol. Es para tomar una decisión. Esto, multidocumento, se refiere a un conjunto de documentos. Por ejemplo, un expediente de agrupación de documentos. Aquí, si yo te digo que lo guarde en una base de datos, o sea, utilizaría la simbología. Lee el número lee la edad de dos estudiantes, luego las 4 notas de un estudiante, saca el medio y guárdalo. Si no digo que lo imprimes, digo que lo guardes. Si es guardarlo, entonces tú vas a utilizar esta simbología indicando que es para guardarlo en una base de datos. Este cuadrado, rectángulo, perdón, actividad. ¿Qué significa? Representa una actividad. Todo lo que sea operaciones matemáticas, declaración de variables, usted lo va a hacer con este rectángulo. Muy importante. Documento. Se refiere a un documento utilizado en el proceso. Se utiliza mayormente para imprimir. Cuando te dice, imprime a un diagrama de flujo que haga tal cosa, tal cosa, tal cosa, y no te pidieron que lo guarde, mayormente tú vas a utilizar este. Porque tú le vas a dar salida. Ya esto es sección o firma, y ya aquí es la línea de flujo. Es decir, que cada uno de estos símbolos, cada vez que usted lo utiliza, va acompañado de una línea de flujo, indicando hacia dónde sigue ese diagrama. Vamos a ver por qué no ha cargado. Oh, yo creo que es porque yo no le tengo el hardware acceleration en el explorador, porque estaba probando algoritmo para que cargue. Pero bien. Entonces, lo más importante, véalo aquí. Este indica el inicio y el final del diagrama de flujo. La línea de flujo indica el orden de la ejecución de las operaciones. Este, entrada y salida. O sea, entrada y salida. Proceso. Todo lo que tenga que ver con operaciones, ese símbolo que usted va a utilizar. Y este para la toma de decisiones. Eso es prácticamente los símbolos que usted va a estar utilizando para la construcción de un diagrama. Vamos a ver si me permite. Creo que no me va a permitir. Pero vamos a buscar. Vamos a buscar uno sencillo.
Ejemplo, ese diagrama ahí, ¿usted entiende que está bien o está mal? A simple vista. Sería algo confuso, profe, porque solamente uno tiene una terminación. Exactamente. Ahí ve, ese diagrama no está bien. Porque, ¿qué pasa? Ya aquí se quedó. Recuerde que es finito. Luego que sucede este paso, tiene que traer una línea de flujo indicando otra línea que va al fin. O sea, de aquí tú tienes que sacarme la otra línea y llevármelo al fin. Pero mira lo sencillo. Aquí yo pongo inicio. Acá yo puedo poner un texto y decirle, digita un número, entre comillas la puedo poner, y ahí él me va a cagar. Esa N está representando que el número que digita el usuario se va a guardar en esa variable. Fíjense bien. Esa N está representando que se va a guardar. O sea, si yo digité el número 4, esa N me va a representar en ese momento el número 4. Entonces viene aquí, N, módulo de 2, eso va a buscar si un número es par o impar. Entonces, ¿qué es lo primero que usted debe hacer antes de resolver el problema? El profesor me pidió un diagrama de flujo de los números pares. Esto es válido. Cuando un número es par. Dice aquí, los números pares son aquellos que pueden dividirse entre 2 y los impares los que no pueden dividirse entre 2. Ahora, ¿qué significa? Es decir, números pares corresponden a una cantidad que permite agruparse de 2 en 2. Vamos a buscar una definición menos confusa. Ahora, si aquí cuando tú lo abres, te da una definición que te da más detalle. Te dice que los números pares acaban en 0, 2, 4, 6, eso no es muy bueno que digamos. Entonces, por una definición más chévere, viene siendo que te diga, y usted comienza a investigar hasta que usted entienda la definición para hacer la operación, porque ¿cómo yo voy a calcular un número par? Que ese número nada más divisible por el mismo y debería el residuo siempre darte 0. Se supone que un número par, que cuando yo lo divido, mayormente, por eso que te dice, acá, cuando en el ejemplo te dice, módulo 2, cuando yo lo divido entre 2, si yo lo divido entre 2, así mismo, el módulo debería ser 0. O sea, el residuo de la división. Si yo pongo aquí 4 entre 2, ¿verdad? Al final de la división, el residuo va a ser 0. Al final, siempre va a ser 0. ¿Qué pasa? Si me da 0 en la división, significa que es un número par. Entonces, 4 dividido entre 2 es 0. O sea, es residuo. ¿Sí? 4 entre 2, te recuerdas, ¿verdad? Que va a ser nodo. Por 2, 4, cuando yo se lo resto, me da 0. O sea, ese módulo me está representando, es lo que resta de la división debe ser 0, no debe restar. Entonces, como es que sí, él se va por aquí y dice que el número es par y termina. Yo pudiese pedirte luego, almacénalo en un vector, los números pares y luego imprímalo, o hazme una suma con los números pares. Es decir, que si el número este es par, aquí yo lo que haría es que lo voy a ir sumando en un contador. No le voy a complicar la vida todavía con ese tipo de, ¿verdad? de problemas, porque lo que me interesa ahora es que usted aprenda la simbología. Pero ¿por qué es importante la simbología? Porque usted no va a saber entonces, para los pasos que usted va a armar, cuál simbología utilizar. Profe, entonces, para que termine bien, o sea, para que tenga un buen fin y no tenga un fin incierto, como dijimos, que no conecta la otra vía con el fin, para que sí tenga un buen fin, ¿qué debería de pasar o qué símbolos debería pasar? No, la línea de flujo. La línea de flujo de aquí, tú llevarla a fin. Y eso no indicaría que los dos los dos serían ciertos. No, porque porque aquí esta simbología se llama de decisión. Ese va a ir por la derecha o por la izquierda. Si el número es par, ese va a ir por la derecha. Te va a decir que sí, que es par. Y terminó. Ahora, si el número no es par, ese va a ir por la izquierda, va a venir aquí, te va a decir que no es par y luego va a finalizar. O sea, Okay. en la decisión, él va a tomar un flujo o el otro flujo. No se van a ejecutar nunca los dos.
En pocas palabras va a ir directamente, no que va a ir así. Exacto. Va a ir por un flujo o por el otro, pero no se van a ejecutar nunca los dos. Siempre va a ser uno u otro. Creo que también Gilberto tenía la mano levantada, no sé si quería decir algo o bueno, se le quedó. Creo que Willy también, no sé si fue que se quedó levantado o quería. Bien. Entonces, la idea de esto, señores, no es que usted se complique. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, miren acá. Proceso de los primeros pares. Los 100 primeros pares son asigna el número 0, número menor que 200, imprimo el número. Luego hago una sumatoria. Luego regreso aquí al ciclo. Pero no se preocupen porque eso yo lo voy a explicar en su momento, cada paso. Ahora, por eso que yo quiero que usted aprenda lo de la simbología. No podemos llegar aquí a yo decirte, mira, esto es un buque, esto es un ciclo, esto es un while, esto es un for. No. Yo no te puedo hablar de eso todavía. Ahora lo único que yo necesito es que usted se concentre en esto. En la próxima clase usted tiene que saber para qué ese símbolo, para qué para qué para qué para qué. ¿Qué significa entrada y salida? Porque eso es lo que usted va a estar construyendo. Y eso es lo que vamos a estar construyendo. Entonces yo necesito saber la simbología, saber que otra cosa muy importante, usted vio aquí, en este mismo ejemplo, usted no ve que, por ejemplo, los que estaban teniendo conexión, ejemplo excepto el de decisión, tú no ves otro que tenga 2 líneas. Fíjate aquí. O sea, que tenga un bucle, en pocas palabras. Exactamente, fíjate como aquí, este no es sola línea de salida, inicio, este está indicando, después de inicio tú te vas para este. Este te dice, después de aquí tú te vas para acá. Fíjate que de salida tienen una, excepto el de decisión que tiene 2 de salida, pero es porque él va a tomar una decisión. O me voy de este lado si es par, y si no es par, él se va a ir de este lado. El de decisión es para eso. O me voy por el lado derecho y ejecuto todos los pasos que están del lado derecho, o me voy por el lado izquierdo y ejecuto todos los pasos que están del lado izquierdo. Dígame, Robert. Hola, en el símbolo del documento que representa la documentación, no necesariamente tiene que terminar ahí, o sea, se le puede seguir añadiendo diferentes. Claro. Todo va a depender de lo que te pidan. Por ejemplo, en este caso era imprimir los números pares, pero yo luego te puedo pedir, yo quiero que tú me sumes los números pares. O sea, si ese número es par, ve sumándolo y al final dame el resultado. O súmamelo los primeros 20 números par. O búscame la raíz cuadrada, hay número par. Si es mayor que tal número. O sea, yo te puedo pedir diferentes cosas y te voy a tener que ir construyendo. Dígame, Hazer. Sí, bueno, profesor. En dado caso de que un ejemplo tome una sola decisión, en vez de ser no es par o si es par, ¿se puede? No entendí la pregunta. Digo yo que un ejemplo, ahí en esa representación, Ajá. puede salir solamente para el lado donde dice no es par. Exacto, puede salir para uno de los dos lados. El número nunca va a ser los dos, siempre va a ser uno. Okay. Un solo lado. Por ejemplo, un solo lado, siempre va a ser así. La decisión es para eso mismo. Bien. Él va a hacer la pregunta aquí y luego te va a decir sí o no. Eso es como si yo fuera a prender un bombillo o a hacer un café. El café subió, apago la estufa. Vuelvo y regreso. El café no ha subido. No, porque continúe colándose. Ya, subió el café. Sí, apago la estufa. Después lo sirvo en una taza. Me lo tomo. ¿Estaba muy caliente? Sí, te quemaste la boca. Puede ser. Dentro de. Dígame, Raudis. O sea, profe, en pocas palabras, con respecto a lo que dijo Robert anteriormente, Ajá. después del el resultado que usted mismo dijo de que sí, puede seguir la información, eso quiere decir que en la línea de flujo, antes de poner el fin, se puede dar otra orden.
Claro, claro, claro. Es O sea, que poner, por tú ejemplo, puedes. el cuadro o el símbolo ahí y luego seguir dando Sí, orden. claro, claro, claro. Y incluso tú, aquí abajo de, por ejemplo, dijimos que ese número era par, ¿verdad? Luego aquí podemos poner que vamos a sumar ese número par. Y luego vamos a preguntar si, ahora voy a hacer una pregunta. Si voy a preguntar es porque yo quiero una respuesta de sí o no. Lo que significa que voy a utilizar otro símbolo de decisión. Oye bien, entonces yo voy a usar otro símbolo para hacer esa pregunta. Por ejemplo, mira uno aquí, creo que tiene dos decisiones. Mira este. Fíjate que tiene un proceso, tiene una decisión. Y Ahora después la de esa imagen decisión, porque se ve con muy mala calidad, no se nota. a ver si aparece otra que tenga. Oh, ok, esta de aquí. Fíjate este de acá. Yo tengo un proceso, tengo una operación, tengo una decisión que tomar. Si es que sí, sigue hacia abajo. Si es que no, regresa. Pero si es que sí, sigue hacia abajo. Pero fíjate aquí otra vez que tengo otra pregunta. Y dependiendo si es que sí, continúo. Y si es que no, finalizo. O sea, O yo sea, puedo. en pocas palabras, si es, por ejemplo, en la segunda decisión, si es que no, vuelvo otra vez al proceso. Y si es que Exacto. sí, ya termina así. Incluso no, ni siquiera terminación. Si es que sí, en este caso, porque cada diagrama va a ser diferente. En lo que se pidió en este diagrama, si es que sí, él hace otro tipo de proceso y hace otra pregunta. Si esta pregunta es que sí, entonces él finaliza. Pero si es que no, fíjate que él vuelve y lo manda a hacer el proceso. Otra vez. Se puede dar la situación porque todo va a depender de lo que te pidan. Dígame, Robert. En esa situación, si usted se da cuenta, si la respuesta es no, el proceso se repite y se repite y se repite y no deja de ir. Exacto. O sea, que Exacto. ¿qué conclusión tendría una respuesta negativa? No, porque él va a hacer que no hasta cierto punto, porque va a llegar un momento que va a ser que sí. No, Hasta profe, cierto punto. aclarando que también se da el caso de si tú haces un mal script que tú no piensas bien lo que tú estás Claro. haciendo, tú puedes hacer el bucle infinito y Un eso es bucle malísimo. infinito. Y Entonces, ¿qué pasa? se te apaga la computadora y de todo. Exacto. Mira lo que pasa. No sé si a algunos de ustedes le pasaban que es un virus, es un punto bat. Eso lo podemos hacer un scriptcito de 5 líneas de código, de que cuando tú le das un clic, yo comienzo a abrirte una ventana y te abro mucho. Y como yo le puse un bucle infinito, él te va a llenar la memoria hasta que tu computadora te dé pantallazo azul. Eso era un virus, 3 líneas de código. Lo único que hacía era abrirte muchos programas. Él nunca le puso un fin. Él decía lo que le dijo, abre el programa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a haber una parte luego. Eso se llama prueba de escritorio. Es decir, en la primera parte yo me voy a concentrar que usted aprenda a construirlo. Pero luego yo te voy a pedir que me haga una prueba. O sea, ese código, para tú saber que ese diagrama está bien, lo ideal es por lo menos hacerle una o dos corridas, tanto por el sí y también por el no. Pero no se preocupen, que hay una clase exclusiva para yo ir, ¿verdad? Explicándole eso. Ahora, usted sabe que no puede venir la siguiente clase sin saber para qué cada uno de estos símbolos. Porque la siguiente clase es a construir diagramas que vamos entre todos, analizándolo. ¿Por qué tomamos esta decisión? ¿Por qué nos fuimos por aquí? El mismo diagrama, ahora vamos a modificarlo, vamos a hacerle esto, para que usted entienda. Ahora, ¿cómo yo pruebo ese diagrama? ¿Cómo yo debería probarlo para saber que funciona? Bien, entonces ya usted sabe su compromiso conmigo, ¿cuál es? Tiene que aprenderse la simbología de diagrama de flujo. Bien, entonces si no tienen más preguntas, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Pero ya usted sabe, lo que yo le indique, hágalo porque después se le va a complicar la vida. Dígame, Fraile. Buenas noches, maestro. Era para preguntarle de diagrama. Para hacerlo, ¿será uno mismo buscar un tema, vamos a decir un tema, un problema matemático, puede ser de otra, ¿cómo decirle más? Que no tenga que ser matemático. No, claro, no tiene que ser matemático, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que sea la misma función que uno vaya haciendo para el diagrama. Puede ser incluso hasta de la otra filosofía que nosotros estamos teniendo. Pero, exactamente, pero por mala suerte de ustedes, soy yo que pongo los problemas y tú tienes que resolver el problema que yo digo. Ah, no, está bien.
Pero mala Está suerte bien. no, eso es bueno. No, es una Mala buena suerte. suerte porque usted no está poniendo a Exactamente. practicar. Eso es para que usted practique en su lógica. Disculpe, Diga. profe, otra pregunta, y disculpe antes Ajá, de ir. sí, bueno. Es para saber cuando uno tiene que seleccionar, para seleccionar con usted, porque un primo hermano mío, yo le estaba indicando que usted es un profesor que explica muy bien esta parte de la logística computacional. Y me dijo como que quería cogerla con usted cuando cuando fuera a seleccionar. Mira lo que ¿Cómo yo pasa, lógica computacional, realmente, yo no te puedo decir que si el próximo trimestre quizás quizás no sé yo que la esté dando, porque mayormente, como yo les comenté el primer día, usted me ve a mí ya, usted terminando la carrera. Usted me va a ver a mí en materia de inteligencia artificial, me va a ver a mí en materia de minería, quizás en una de base de datos, me va a ver en seguridad informática, en las últimas materias mayormente. Que ustedes se topan con. Nosotros fuimos los suertudos que pudimos coger clase con usted. Yo tengo un hermano que cursa con usted, maestro, en ciberseguridad. En ciberseguridad, ya. Una pregunta, profe. Entonces, Ajá. puede que entonces también personas que tomen la carrera presencial otra vez, o sea, puede que nos topemos con usted otra vez. Presencial casi yo no voy, la verdad. De que jamás. Presencial, yo como que ya como que estoy vago por ahí a la universidad, así no tiene. No. Antes me gustaba, no te voy a decir que no, porque como que, ¿qué te digo? Era como más chévere interactuar ahí y se aprendía. Hacer la chelcha y todo eso. Exacto, vamos a decir como que tú te dabas cuenta quién tenía una debilidad. Aquí se me hace difícil, ¿verdad? Porque no estoy viendo la cara, pero en el salón yo me daba cuenta de quién estaba entendiendo, quién no. Entonces ahí yo ponía al que entendía más, que me la ayudara al que no entendía, y le buscábamos más la vuelta al tema de que todo el mundo comprendía. Pero parte del proceso. Dígame, Robert. Una pregunta, ¿ese es el mismo sistema que utiliza Excel? ¿Es el mismo sistema? Que utiliza Excel. Ok. Hay distintas preguntas, por así decir. Bueno, sí, ellos tienen, por ejemplo, sabes que Excel tú puedes utilizar, incluso Excel, porque no me le falten el respeto a Excel, porque el informático tiende a ser irrespetuoso con Excel. Y Excel, la verdad, tú puedes programar, tiene lenguaje M. Entonces, Excel tú puedes, óyeme, tú haces una clase de fórmula ahí que hay que respetar a la gente de Excel ahora mismo. Yo les digo a los que son de gerencia informática, sí o sí, usted tiene que aprender modo Dios, Excel, modo Dios. Usted tiene que ser el mejor trabajando con Excel, el mejor. Dígame, Alfredo. Yo incluso tengo 2 cursos ahí pendientes para hacerlo. Una Zero to Mastery, que es como una academia en línea de programación en la que yo estoy suscrito. Y ahí hay 2 cursos de Excel que yo los pienso hacer, que son de programación. Hay uno de programación en Excel ahí. Se ve muy interesante, por eso mismo que usted dice, porque es un programa muy utilizado. Entonces, a mí se me hace y lo voy a empezar ya pronto a hacerlo, ese curso de programación en Excel. Tienen que hacerlo, que vale la pena, la verdad. Dígame, Brian. Pero usted no es algo, usted no menciona que usted es algo ahí de Data Science, no sé, usted no es. Ingeniero de datos. Usted supongo yo que se come Excel de arriba abajo. Pero ya a mi altura, vamos a ponerlo así. Excel fue como donde yo inicié, pero ya los proyectos que yo hago a ser tan grandes, por ejemplo, ya yo tengo gente de mi equipo que son los duros de Excel. ¿Qué pasa? Lo mío ya viene siendo Databricks, viene siendo Power BI, Tableau, ya vamos a poner lo que le sigue a Excel, ya, viene siendo eso. Porque uno va formando el equipito de trabajo, porque tú sabes que yo te puedo decir, yo soy el más duro en Excel cuando tengo varios tiempos en la que no lo utilizo, porque ya yo tengo parte del equipo que se encargan de eso. Ahora, ya los otros, ¿sabes? Porque cuando tú trabajas en un proyecto grande, la verdad, cuando tú vas a manipular muchos datos, que casi siempre es así, yo no puedo utilizar Excel. Claro. Porque Excel tiene un límite, entonces no me va a permitir hacer lo que yo quiera. Y es por eso. Claro. Bien. Pues dice Gilberto lo inconveniente con la tarea 2. Pero que no es inconveniente realmente. Es que la tarea 2 era para entregarle en equipo de trabajo. Pero yo voy a ver cómo hago. Como ustedes no se comunicaron a tiempo y cada quien lo mandó individual, yo creo que yo voy a tener que habilitar otro espacio para que todo el mundo suba la tarea bien. Porque va a ser un lío. Entonces yo corregí
si usted me la presentación, nada más aparece usted y yo le califico, la nota se le va a ir a la otra persona también. Y eso va a ser un problema. Pero déjame pensar cómo que lo voy a hacer, la verdad. Bien. ¿Tiene otra pregunta? Creo que Alfredo. No sé si tiene una pregunta o Robert. Eso quedamos de acuerdo en los grupos que estuvimos hablando. Ajá. Literalmente en los grupos dijimos que lo mandáramos en grupo. Y por lo menos yo lo mandé individualmente, que fui una de las primeras personas que lo comunicó a ustedes del inconveniente ese. Ajá. Y lo mandamos en grupo. O sea que... Ah, no, pues está bien, si lo mandan en grupo mejor. Lo mandamos no, en pues grupo, pero presentaciones diferentes, ¿sabes? Que no fue el de que no lo juntamos, sino que cada quien puso su link y no borramos los links de arriba para que nadie se le borrara la tarea, pero en realidad no fue el grupo. Se subió y cada quien hizo su presentación individual. Ya, bueno, pero voy a verificar y luego yo le diré cómo que vamos a hacer con esa tarea. Porque no importa, lo que lo hicieron en grupo, si están en la presentación, aunque yo habilite el espacio para que ustedes lo suban, ya yo sé que ustedes están juntos y le califico a cada quien. Es lo mismo, no importa. Yo voy a tratar de ver si tengo que reabrir el espacio, yo le voy a notificar por la confusión que hubo. Pero luego, entonces, yo voy a dar un tutorial aquí, ¿verdad? De la tarea en grupo, cómo que ustedes me la van a hacer. Bueno, ¿alguien más? Creo que Alfredo tenía. ¿O no? Dígame, Alfredo. Yo la había dejado levantada por error, pero Bueno, ya que estoy aquí en el micrófono, estaba buscando el nombre del curso para decirle qué es lo más o menos lo que abarca. Es sobre VBA, programación en Excel, que eso incluye los macros de VBA, variables, loops, arrays, pivot tables y ese tipo de cosas, más o menos. Voy y le repito, ¿qué es gerencia informática, hermano mío? Excel. Llévese de mí. Llévese de mí. Eso es lo primero que usted tiene que dominar. Lo primero. Bien. Entonces, mi gente, nos vemos en otra entrega. Ya ustedes saben, esta carrera, vuelvo y lo repito, motivación, entrega, no me la pueden bajar. El que entiende que no se puede sacrificar, póngase a estudiar a dar clases. Yo le dije ya por qué. Por ahí seguro viene otra huelga de la ADP y fácilmente un par de días sin dar clases, sin trabajar. Pero si usted quiere lograrlo rápido, entonces esta es la vía, pero hay que sacrificarse. O sea, esta es la vía correcta, pero hay que sacrificarse. Profesor, Bien. una pregunta. Ajá. Recomendable que vayamos, por ejemplo, viendo tutoriales, videos o algo así No, claro. programación y lenguajes de programación y todo eso. Es que, claro que sí, yo le dije a ustedes, entren aquí a W3 School, este fue el primer día que le dije. Sí, usted ya tiene, programación 1, eso es sí o sí que le van a dar C++, sí o sí. Obvio, sí. Entonces, ya usted viene aquí y ve a C++ y comienza a hacer ese tutorial chin a chin. Cuando usted llegue a programación 1, ya usted va a estar bien y usted va a aprovechar más la clase porque lo que el profesor le está explicando, usted lo va a entender más. Y eso va a ser como usted refrescando lo que usted sabe ya. Entonces, eso es lo importante de eso. Así que ya ustedes saben, ese es su reto. Este es mantenerse al día. Dígame, Juan y Noah. Saludo. Que yo le iba a preguntar sobre eso. Yo tengo un compañero que me pasó unos cursos de lo básico, de HTML, JavaScript y Python. Pero veo que usted también recomendó el C++. Entonces, ¿cuál usted recomienda primero? Mira, tú lo primero, concéntrate en este. Concéntrate en este porque, ¿qué pasa? Este que tú vas a ver la siguiente materia, programación 1. Entonces ya te va a servir tanto para la universidad como para el desarrollo de tu lógica. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Usted dice C++ y disculpe la interrupción. Sí, C++. Okay. Eso es lo que ustedes van a ver en la próxima materia. Bien. Pero entonces nada, mi gente, se me cuida, que pasen un feliz resto de la noche. Un placer. Bye. Muchas gracias. Bueno, Adiós. Siempre.